Bueno, ¿qué tal, ingeniero? Le saluda Luis Alfredo Líquez Castillo. Esta es la continuidad de la explicación de los temas pendientes ahí, lo que serían los paneles solares, el sistema de puesta a tierra y la corriente de cortocircuito explicada a través del método de la barra infinita. Bueno, vamos a iniciar ahí explicando lo que serían los paneles, la metodología o el proyecto de cómo se calcula el número de paneles utilizando el método a través del cálculo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a utilizar acá nuestros paneles. Según lo que se obtuvo a través del, del cálculo a través del software, nos dio 72 paneles. Bueno, este sería nuestro inversor. Acá se conecta y aquí nos conectamos a la red. Acá iría el usuario y aquí es donde obtiene ya la energía, ¿no es cierto? Entonces, si vemos este diagrama, vemos que carece de las baterías. Desde el punto de vista técnico económico, este proyecto es viable mantenerlo sin baterías, ya que el precio de nuestras baterías aumentaría el costo del proyecto, la recuperación de la inversión y no aporta, su aporte no es significativo, ya que estamos en un área urbana y estaría suministrándose energía durante todo el tiempo, las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, discriminar el panel de baterías es un punto a favor acá en este sistema. Colocando acá un sistema, un contador bidireccional, podemos encontrar acá el excedente de energía que podemos estar calculando en algún punto de la hora, estaría inyectándose a la red de la distribuidora y con ello estaríamos ganando saldo a favor en la factura final de cada mes. Ahí es donde se percibiría el ahorro. Entonces eso sería lo que tenemos nosotros en nuestro panel, en nuestro sistema fotovoltaico. Ahora, nosotros tenemos una energía anual en el edificio de 139.700 kilowatt hora al año. Entonces nosotros vamos a hacer acá un cálculo de la energía del 25% de este consumo anual. Nosotros estamos basados en el plan de energía del Ministerio de Energía y Minas, en el que está manteniendo la validez de este edificio. Ahora bien, nosotros vamos a tener el 25% de ahorro. Se está buscando 25% de ahorro, ya que estamos buscando reducir, estamos apegados a la política energética. Esta política energética es 2013-2027, en el que su eje principal es buscar reducir en un 25% el consumo de la energía actual que se está consumiendo en los edificios. Entonces, en el punto que se estaba monitoreando este consumo, nos daba 139.700, buscamos la reducción en un 25% y por eso es que se justifica este 25%, tiene el, el porqué, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a colocar acá 107.000, bueno, vamos a hacer el cálculo nuevamente, 139.700 por punto 25 nos da 34.925. 34.000 34.925 kilowatt hora al año. Muy bien, vamos a hacer el siguiente cálculo. Vamos a calcular esta energía por por un día. Entonces 34.925 dividido
en los 365 días del año. Vamos a ver cuánto nos da aquí, dividido 365, nos da 95,684. Esta sería la energía por día. Entonces tenemos kilowatt hora al día. Bueno, para nuestro siguiente cálculo lo que nosotros necesitamos sería un valor dado por acá, el valor promedio de radiación solar. El valor promedio de radiación solar es lo que nos está dando el Ministerio de Energía y Minas. Este es un dato dado por ellos, 5.3. Este es el valor promedio de radiación solar en Guatemala, 5.3 horas aproximadamente de lo que estábamos obteniendo de, de aplicación de aprovechamiento máximo o aprovechamiento efectivo de la energía solar. Entonces ya nosotros vamos a calcular el número de paneles de la siguiente forma. Bueno, permítanme, voy a hacer acá número de paneles. Vamos a calcular el número de paneles de la siguiente manera. Vamos a calcular nuestra energía por día en watt hora al día. Entonces aquí tenemos 95.0684 kilowatt hora al día. Vamos a tener 95.684. Esto vamos a multiplicarlo por el factor de pérdida. Entonces esto es porque el panel, a medida de que en función al tiempo, la capacidad del panel de estar generando energía va a sufrir un desgaste de los componentes. Entonces no va a ser la misma energía que recolecte el panel funcionando en los primeros días a funcionando ya 5 años después, 9 años después. Entonces esta consideración es la que nosotros vamos a colocar por acá, que en nuestro caso va a ser 1.3. 1.3 es un dato que se maneja muy estándar y por muchos fabricantes y de paneles solares en la hora de hacer las estimaciones. Bueno, vamos a colocar acá nuestro valor promedio de radiación solar, multiplicado por la potencia del panel que hemos seleccionado nosotros. Potencia del panel. Bueno, entonces vamos a tener acá la siguiente serían nuestros 95.684 por 1.3 dividido 5.3 por 325. Ese fue el panel que nosotros seleccionamos. A la hora de hacer este cálculo nos da nuestros 72 paneles. Nuestros paneles serían 72. Esto sería la siguiente forma, ¿verdad? Y aquí lo que demos en las dimensionales, kilowatt hora por día, kilowatt hora sobre metro cuadrado sobre día. Eso sería lo que estamos acá, 5.3 son las dimensionales de este coeficiente. Y la potencia del panel que va a estar generando. Y esos serían nuestros 72 paneles. Esto es lo que tenemos por acá. Y aquí estamos justificando y estamos llegando a la misma conclusión, ¿verdad? De lo que teníamos con el cálculo por software. Entonces se valida de alguna forma, se valida el cálculo anterior y vemos que sí aún funciona hacerlo un cálculo. Bueno, vamos a hacer ahora explicar el sistema de puesta a tierra. El sistema de puesta a tierra, vamos a utilizar la norma IEEE
2000. A revisiones, la última revisión fue el 2013 y no es lo no cambia absolutamente en nada en los cálculos y en la forma en que se presenta la explicación que se va a dar ahora. Bueno, tenemos nuestros datos iniciales. Nuestros datos iniciales. Vamos a obtener, luego de ello, vamos a obtener lo que sería nuestro calibre del conductor. Luego de ello vamos a obtener lo que sería nuestro voltaje de toque y voltaje de paso. Y luego de ello vamos a tener nuestro diseño inicial. Bueno, ya tenemos nuestro diseño inicial. Vamos a calcular nuestra resistencia de malla. Calculamos nuestra resistencia de malla. Vamos a evaluar, vamos a tener una condición por acá. Vamos a multiplicar nuestra corriente de malla por nuestra resistencia de malla. Tiene que ser menor al voltaje de toque. Esta es una condición. Y diseño final. Si esta condición se cumple, entonces tenemos que nuestro diseño es el final. Entonces si se cumple la condición, bueno, procedemos. Acá si no se cumple, entonces vamos a aumentar la potencia neutro, capacidad del neutro, que esto básicamente lo que es aumentar el calibre del conductor respetando nuestro diseño inicial, y con ello vamos a obtener vamos a volver a evaluar los voltajes de paso y de toque. Entonces calculamos nuevamente voltajes de toque y voltajes de paso. Recapitulando por acá, tenemos nuestro diseño inicial. Calculamos resistencia de malla, corriente de malla por la resistencia de malla es menor que nuestro voltaje de toque calculado acá. Entonces se cumple esa condición, llegamos al diseño final. Si no se cumple, entonces vamos a aumentar el calibre del conductor. Si dejamos puntos en los que no ingresamos algunas picas, se puede aumentar el número de picas para que pueda aumentar la longitud total, ya que para calcular la resistencia de malla se considera tanto el calibre que se está utilizando y la sumatoria de las picas que se están instalando. Entonces, si hay puntos en los que no se instalaron picas, se puede considerar ahí el aumento de la colocación de esas picas, para que tal vez nuestro modelo puede llegar a cumplir esta condición. Bueno, no se cumple acá, entonces nuevamente vamos a evaluar acá nuestro voltaje de toque, nuestro voltaje de malla, que es la corriente de malla por la resistencia de malla. Nuevamente no es cierto, entonces ya tenemos nuevamente una resistencia, se calcula nuevamente, es menor que nuestro voltaje de toque. Si es así, vamos a calcular si nuestro voltaje de malla es menor que nuestro voltaje de paso. Y si se cumple la condición, entonces vamos a... Y si se cumple con este aumento,
tenemos que nosotros llegamos a nuestro diseño final. Con eso llegamos a cumplir esta condición. Si estas condiciones no se cumplen, si en cualquiera de estas dos condiciones no se cumple, entonces vamos a tener un rediseño vamos a rediseño. Entonces acá vamos a tener lo que es acá. Vamos a llegar acá. Si aquí no se cumple ni aquí se cumple, vamos a rediseñar y nuevamente hacer el cálculo para llegar a estas condiciones. Eso sería lo que corresponde al cálculo de, esto es el sistema de puesta a tierra utilizando la norma IEEE 80-2000. Bueno, en nuestro caso vamos a explicar entonces cómo vamos a ir obteniendo paso a paso los siguientes elementos. Nuevamente entendemos que esto solo es un lazo. Esto sería un lazo nuevamente. Y esta sería la base, ¿no es cierto? La que nosotros nos quedó según nuestro diseño inicial y llegamos al diseño final de nuestra puesta a tierra. Entonces vamos a explicar ahora cómo fue que se llegan a obtener los datos, ¿no es cierto? Vamos a hacer las evaluaciones por acá. Solo permítame borro por acá. Bueno, los datos iniciales corresponden principalmente a obtener la resistividad del suelo. La resistividad del suelo se utiliza un aparato, el megámetro, que se va a conectar hay diferentes configuraciones, diferente equipo y eso viene amarrado de la mano prácticamente del técnico que va a utilizar el equipo y el equipo que se tenga a la mano. Prácticamente a veces son disposiciones de las distancias del suelo o prácticamente pueden ser los costos los que nos inclinen hacia qué equipo utilizar y estamos apegados a ello, ¿no es cierto? Entonces, datos iniciales. Nosotros necesitamos la resistividad. Entonces, esto lo vamos a obtener. Hay diferentes métodos de obtener la resistividad. La resistividad es igual a la resistencia RS, ¿cierto? Entonces vamos a obtener la resistividad, el área dividido la longitud. Entonces vamos a obtener acá la resistividad no es la propiedad que poseen los materiales a que la corriente circule, atraviese esa estructura del material. Entonces la resistencia es la fuerza que se opone al paso de la corriente. La resistividad habla puramente del ohmios sobre metro, ¿no es cierto? Entonces es la resistencia sobre una longitud, lo que tenemos acá con propiedad de la resistividad. Entonces el método de los 3 puntos, vamos a utilizar un método de los 3 puntos. Para ello vamos a utilizar vamos a imaginarnos un punto acá. Vamos a elegir acá, vamos a instalar una pica, vamos a colocar acá otra pica y otra pica. Aquí vamos a colocar un voltímetro de este punto a este otro punto y vamos a colocar un amperímetro de este punto a este otro punto. Entonces de acá a acá se inyecta un voltaje y se está midiendo el voltaje y la corriente. Acá tenemos un LR, que es esta distancia de la pica, y vamos a obtener la resistividad a través de la siguiente ecuación: 2pi por la resistencia por LR dividido el logaritmo natural de 8 veces
LR dividido el diámetro de la pica menos 1. LR es la distancia de la pica a lo que se está enterrando en el suelo. La resistencia es lo que nos está dando el aparato, el megaómetro es lo que nos está dando este valor, y la D es el diámetro de la pica. Entonces con esto obtenemos nuestra resistividad del suelo y podemos obtener el, el valor de campo, datos iniciales, ¿no es cierto? Bueno, hay otro método también, es el método de los 4 puntos, el de Wenner y el de Schudenberger. No sé cómo se pronuncia realmente esos nombres, pero bueno, vamos a aplicar acá los puntos colocados por acá. Vamos a colocar a una misma distancia y A. Vamos a instalar nuestra pica. Vamos a colocar acá un voltímetro del punto entre estas dos picas y un amperímetro entre estos puntos. A es la misma distancia, y con esto obtenemos que es pi a r. Este sería el valor de la 2 pi r. Ese es el valor de la resistividad con el método de los 3 puntos. Y bueno, ahora vamos a evaluar el método, perdón, acá 4 puntos, siempre 4 puntos anterior. Este también es el método de los 4 puntos, con la diferencia de que acá tenemos una distancia más pequeña entre las dos picas del medio. Tenemos un voltímetro por acá, tenemos siempre nuestro amperímetro conectado en los extremos, y bueno, vamos a obtener que la resistividad es igual a pi C por C más D por la resistencia medida dividida D. Y con eso obtenemos lo que es la resistividad del suelo por el otro método. Entonces estos serían los datos iniciales. Vamos a obtener acá los datos iniciales. Eso sería uno de los datos iniciales. Según nuestro cálculo, ya que no pudimos puramente hacer las mediciones, ya que no contábamos con el equipo, nosotros llegamos a la conclusión de 20.1 es nuestra resistividad. El calibre del conductor. Muy bien, vamos a seleccionar el calibre del conductor, siempre por la norma IEEE 80-2000. Aquí hacemos una simplificación. Tenemos dos condiciones principales para aplicar esta dos condiciones. Tenemos dos condiciones. Tenemos que tiene que ser de cobre el conductor, y tiene que ser las uniones tienen que ser soldadas, uniones soldadas. Muy bien, ¿qué tenemos con esto? Vamos a obtener que nuestra sección sería igual a la corriente por K, que es un factor que condiciona, o sea, esta simplificación se puede hacer solo porque es de cobre y uniones soldadas, dividido raíz de T, que es el tiempo que estaría en que se podría liberar la falla, dividido en 1973. Bueno, tenemos estas condiciones ya. Podemos esta es la corriente de Mayo. Bueno, podemos hacer estas
Voltaje de toque y voltaje de paso. Bueno, nuestra condición principal, ya que estamos acá, corriente de malla menos resistencia de malla tiene que ser menor al voltaje de toque. Entonces, se hace crítico pensar en el voltaje más pequeño. Hay voltajes de toque para personas de 70 kilogramos y de 50 kilogramos. Voltaje de toque y voltaje de paso. Entonces, nuestra principal nuestra principal bueno, el punto crítico, digámoslo de esa forma, es el voltaje de toque, ya que es el valor más pequeño. Y ahora vemos por qué 1.5 por CS por su S dividido 0.116 dividido el tiempo. Nosotros vamos a considerar un tiempo de 0.2, un factor de decremento de 1.026 y vamos a hacer el siguiente cálculo, ¿no es cierto? Ese es el factor de decremento en que se estaría liberando la falla. Esto nos va a servir para calcular la corriente de malla. La corriente de malla. Vamos a explicarlo en lo siguiente. Ese es nuestro voltaje de toque. Nuestro voltaje de paso no es más que sustituir este 1.5 por un 6. Y esto sería por una persona de 50 kilogramos. 50 kilogramos. Cuando se es una persona, cuando se está calculando para una persona de 70 kilogramos, básicamente estaríamos con lo mismo. La ecuación no varía mucho. Este es 1.5 voltaje de toque, pero acá este número se sustituye por 157. Entonces este es voltaje de toque para una persona de 70 kilogramos. Y voltaje de paso, la voltaje de paso no más que sustituir este 1.5 por un 6. Entonces esas son las ecuaciones de toque y de paso. Voltaje de toque y voltaje de paso. Lo calculamos nuestros voltajes. Y bueno, ahora podemos calcular podemos hacer nuestro diseño inicial. Nuestro diseño inicial vamos a concebir 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Este es el diseño propuesto, en el que vamos a tener una separación de 10 metros, 10 en cada uno y 11. Entonces nosotros tendríamos un área de 33 por 50. Con este diseño inicial vamos a hacer el cálculo ya de este sería nuestro diseño inicial. Aquí ya podemos calcular entonces la resistencia y en cada punto vamos a instalar una pica. Entonces sería 1, 2, 3, 4 por 50 más 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 11 más 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esas son las picas. 2, 1, 2, 3, 4. Y esto se va a multiplicar por 2.2. Y esta sumatoria de estos números nos va a dar la longitud total, que nos va a servir para hacer el cálculo del diseño de la resistencia de la malla. Entonces vamos a hacer
Vamos a explicar una última cosa que sería la corriente de malla. ¿De dónde se obtiene la corriente de malla? La corriente de malla, utilizamos el factor de decremento. Entonces nuestro factor de decremento, nuestra corriente, bueno, vamos a explicar nuestras corrientes. Nuestra corriente de cortocircuito viene de la DC por voltaje dividido el módulo de la impedancia por la raíz de 3. Nuestro factor de C es 1.1 y 0.96. Esto según la norma 80-2000. La ISE 6034. Según esa norma, 240 por nuestro módulo, nuestra raíz de 3 por el módulo de Z. Esto lo obtenemos de una de las tablas del NEC, o ahí nos está dando nuestro ohmio sobre kilómetro, ya que contempla el conductor, las 3 fases del conductor en tubería, la cantidad de hilos que van en el tubo, y entonces ya podemos hacer el recálculo a metros multiplicado por el número de metros que nosotros tenemos en el alimentador, que sería la corriente que nos está circulando que nos estaría circulando. Esta corriente de cortocircuito vamos a multiplicarla para obtener nuestra corriente de malla. Nuestra corriente de malla sería nuestra corriente de cortocircuito multiplicado por nuestro factor de decremento. Creo que le ponen ID. Corrijo ahí. Es corriente de decremento. Con esto obtenemos ya nuestra corriente de malla, que sería ya para obtener nuestra resistencia malla con nuestra corriente de malla. Vamos a ver lo siguiente, ¿cierto? Vamos a ver acá. Perdón, acá vamos a tener acá nuestra diseño inicial, es acá. Según el cálculo, nosotros con la ecuación anterior explicada nos dio un conductor 6AWG en el que nuestra corriente de malla era igual a 2. Bueno, vamos a hacer el cálculo por acá. Nuestra corriente de cortocircuito nos dio, vamos a ver, .96 por 240 dividido por 3 por 160. Bueno, nuestra corriente de cortocircuito nos dio 0.96 por 240 dividido la raíz de 3 por nuestro módulo, que es igual a 0.68. Con este dato tenemos que nuestra corriente de cortocircuito nos dio 1956.
La corriente de malla es igual a la corriente de cortocircuito multiplicada por 1.026 por 1.026, que es igual a 1956 por 1.026, 2006 amperios. Y en el que nuestro voltaje de toque, vamos a recordar por acá, nuestro voltaje de toque, recordemos la ecuación, nuestro voltaje de toque es igual a 1000 más 1.5 por CS por la grava, por la resistividad de la grava, ¿verdad? Multiplicado 0.116 dividido la raíz de 2, 0.2, y este nos da voltaje 0.11, serían 1000 más 1.5 por el coeficiente CS, según nuestro cálculo, y lo podemos ver, nos dio 0.69 por 3000, que es el valor de la grava, y todo eso lo vamos a multiplicar por 0.116 dividido la raíz de 0.2, y eso nos da 1064. Entonces nuestro voltaje de toque es igual a 1064. Bueno, muy bien, tenemos nuestro valor de 1064. Es nuestra primera condición acá. Tenemos nuestra corriente de malla y sabemos que nuestra resistencia a la hora de hacer el cálculo, la ecuación que hemos dado anteriormente, nos dio 0.3. Resistencia es igual a 0.34. Sí, sí. Esa fue el valor de la resistencia que nos dio la malla. Ahora vamos a evaluar la condición. Vamos a evaluar corriente de malla por la resistencia de malla, que nos dio 1956. En 2006 por 0.34 nos da 682.04. Tiene que ser menor a 1064, que es el voltaje de toque, y como esta condición se cumple, entonces obtenemos que nuestro diseño final es el que se está cumpliendo, y con ello vamos a proceder al diseño final y ya a implementar nuestro sistema de puesta a tierra. Esto sería cómo se implementa un sistema de puesta a tierra. CS. Bueno, esto sería cómo se calcula un sistema de puesta a tierra. Ahora veamos cómo se calcula el otro tema que nos queda pendiente, sería el sistema de cortocircuito, la corriente de cortocircuito por el método de la barra infinita. Veamos, entendamos que un sistema de puesta a tierra, un sistema
infinito. Un sistema infinito refiere a un voltaje constante, los ángulos siempre van a estar a 120 grados entre fases y la frecuencia va a ser siempre la misma, en nuestro caso siempre a 60 Hz. Otra condición de la barra infinita es la pérdida de sincronicidad. ¿Qué sucede por acá? Cuando hay un sistema de puesta a tierra, aquí tenemos una barra y acá hay un generador. Vemos, si que hay un generador, va a su barra y alimenta esta barra. Si que hay un generador que también alimenta la barra, si también hay otro generador su barra y alimenta esta misma barra, otro generador, barra, alimentando la barra, esto significa que esta barra va a tener las condiciones para que ella ya pueda implementar carga. Ella puede meter cualquier carga a medida si estos son a mayor cantidad de generadores que está alimentando la barra. ¿Por qué? Porque a medida que se aumenta carga se va requiriendo potencia y energía y se está demandando de los generadores. Entonces, si suponemos una barra infinita, es prácticamente como tener 1000 generadores conectados, millones de generadores conectados, es decir, o generadores infinitos. Entonces, eso va a dar a que la barra pueda soportar carga, y más aún, también se puede perder carga. Eso es lo que pasa cuando se pierde sincronicidad en el sistema. Se pierde carga, una cantidad muy importante de carga, o una línea que lleva mucha carga, una carga muy significante, se llega a perder toda esa carga en un solo lapso, porque se apertura ahí un equipo de protección, dispara porque se perdió la sincronicidad, se dispara, se abre y el sistema puede colapsar. Para que eso no suceda, se van abriendo cargas, se abren cargas, líneas, incluso en algunas subestaciones se pierde carga de algunos circuitos para que no se sienta la fluctuación de energía de una manera muy abrupta. Entonces con ello se puede buscar nuevamente la compensación de la carga y la estabilización del sistema. Por eso que eso es la parte de lo que se busca, las coordinaciones de las protecciones, y eso sería una barra. Eso es lo que se hace regularmente, la regulación del mercado mayorista. Esos eventos son los que suceden en alta tensión acá en Guatemala. Bueno, nosotros vamos a explicar la barra infinita. Ya explicamos cómo funciona más o menos el sistema, en función a cómo están conectadas las cargas, ¿verdad? Y cómo pueden irse perdiendo. Ahora nosotros vamos a suponer una barra donde tenemos un voltaje constante, ángulos constantes entre cada viendo vectorialmente los voltajes, y una frecuencia constante también, 60 Hz. Entonces nosotros acá tenemos una barra infinita. Nosotros estamos conectados acá con nuestro transformador, nuestra barra, y aquí vamos a conectar toda nuestra carga.
¿Qué sucede por acá? Nosotros tenemos la corriente de cortocircuito por este método sería igual a S dividido la raíz de 3 por el voltaje de barra que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Por nuestro voltaje porcentual. Entonces, con esta ecuación nosotros vamos a obtener lo que sería nuestra corriente de cortocircuito. ¿Qué es nuestro voltaje porcentual? Esto es una medida puramente del transformador. Entonces, el fabricante nos da esta dimensional y con ello nosotros podemos hacer ya nuestros cálculos. Porque si no tenemos que suponer acá conocer datos de la barra. En la distribuidora no nos se vuelve complicado hacer la solicitud de algunos parámetros de la topología que pueda obtener el punto donde se está recogiendo la energía y nos lo están entregando nosotros como usuarios. Entonces por ello es que tenemos nosotros nuestra ecuación, ¿verdad? Sí, porque acá estamos obteniendo el dato porcentual. Entonces nosotros tenemos 5000, nuestra corriente de cortocircuito. Imaginemos un de 5000 watts, 3 por 1000 dividido la raíz de 3 por 240 por el 4%. Entonces con esto nosotros vamos a obtener el valor, corrijo por acá, es 100, 5000 watts, 5000 megawatts, ya que esto está en megas, 5000 megawatts, y este está en porcentaje para que nos dé un kilowatt. O sea, esto es cuestión del arreglo de las ecuaciones. Nosotros lo dejamos en megawatt porque acá está multiplicado en porcentaje, no hubiéramos tenido que hacer 0.04. Entonces mantenemos acá el porcentual de 4% y obtenemos ya nuestra corriente de cortocircuito. Sería 5000 dividido la raíz de 3 por 240 por 4. Tenemos 300 kiloamperios. Perdón, 300 amperios. Por acá 300 amperios. Ahora, qué bien, ¿qué es lo que me está diciendo la norma UL para este cálculo? La norma UL también contempla este parámetro y me está hablando de la impedancia del transformador. Entonces, para tomar en cuenta la impedancia que se tiene en este transformador, me dice la norma UL 489, me dice, bueno, la corriente de cortocircuito, usted va a multiplicar por el 10%, 1.1, o sea, el 10% por la corriente que había obtenido inicialmente. Corriente de cortocircuito final, pongámoslo acá, final. Entonces acá obtenemos 300 por 1.1, 330. Y obtenemos nuestros 330 amperios. Y eso es lo que obtenemos nosotros por acá. Esto sería con el método de la barra infinita. Bueno, explicando ya puramente nuevamente los temas, obtenemos que paneles solares, sistema de puesta a tierra y la corriente de cortocircuito por el método de la barra infinita ha sido explicados. Le agradezco mucho su atención, ingeniero. Espero obtener nuevamente su respuesta. Quedo al pendiente. Tenga un buen día.